Hola y bienvenidos a Proyecto Sunesis. El día de hoy quise hablar con ustedes acerca de un tema de vital importancia que es la Biblia. Al pueblo cristiano normalmente se le ha conocido como el pueblo del libro. ¿Por qué? Porque tenemos esto, la Biblia. Creo que todos los que me escuchan tienen en su casa alguna Biblia o han visto alguna vez alguna Biblia. Y hoy que estamos en el mes de la Reforma, en el mes de octubre, donde se celebra, se conmemora, hace más de 500 años, el surgimiento de la Reforma Protestante, donde una de sus 5 solas es la sola Escritura, solo la Escritura como norma máxima y suprema de fe y de conducta. Y es por eso que quiero hablar con ustedes, tener esta pequeña clase acerca de qué es la Biblia, cuáles son las funciones de la Biblia, a grandes rasgos, ver cómo está organizada y también un poco de su cronología, para entender y apreciar mejor nuestra Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? La Biblia es una colección de escritos que los cristianos consideran singularmente inspirados y autoritativos. Es una recopilación de 66 libros u obras literarias más pequeñas que en su totalidad componen la Biblia. Cuando nosotros agarramos una Biblia, la vemos obviamente un libro completo, pero dentro de la Biblia existen 66 libros más pequeñitos, o obras literarias más pequeñas que componen y conforman la Biblia. La Biblia la podemos dividir u organizar de estas dos grandes maneras: el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. El Antiguo Testamento está conformado por 39 libros, entre los cuales nos encontramos con diversos géneros literarios como los relatos históricos, los proverbios, los poemas y los salmos. Ahora, ¿cuáles son estos 39 libros que conforman el Antiguo Testamento? El Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés, también llamados la Ley. Tenemos libros históricos, libros de sabiduría, tenemos los profetas mayores, los profetas menores. Los 39 libros que conforman el Antiguo Testamento son los siguientes: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, la Ley, Josué, Jueces, Ruth, Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahora, entre Malaquías y el inicio del Nuevo Testamento, entre la página cuando termina Malaquías, después si tienen una Biblia, hay una hoja que divide y dice Nuevo Testamento. Entre estos dos periodos, entre esta división del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se conoce como el periodo intertestamentario. Vemos después de este periodo intertestamentario que después de Malaquías hablando, Dios guardó silencio, no envió a ningún profeta hasta que llega el profeta Juan el Bautista a predicar, ¿no? A predicar el bautismo de arrepentimiento y a guiar a todos sus discípulos hacia Jesús. Entonces viene el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento formado por 27 libros, hay géneros diversos como los relatos, las historias, las cartas, las parábolas, etc. Ahora, ¿cuáles son los libros que conforman el Nuevo Testamento? Estos 27 libros son los Evangelios, los Sinópticos, el Evangelio de Juan, las cartas Paulinas, las cartas Juaninas, las cartas Petrinas. Vamos a ver. Los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pues tenemos el libro de Hechos, el libro de Romanos, las primeras 2 cartas de Pablo a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primero y Segundo de Tesalonicenses, Primero y Segundo de Timoteo, Tito, Filemón, el libro de Hebreos, Santiago, las cartas Petrinas, Primera y Segunda carta de Pedro, Primera y Segunda, Tercera carta de Juan, Judas y Apocalipsis. Ahora, ¿qué es un testamento? Vimos que se divide entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué es un testamento? La palabra testamento viene del latín testamentum, que significa pacto o acuerdo.
Por lo tanto, entendemos que la Biblia se divide en dos pactos hechos por Dios con la humanidad. Ahora, testamento. Vamos a ver esos pactos de Dios con la humanidad. El tema de los pactos es un tema bien interesante. Aquí vemos cómo está organizado la Biblia en estos dos, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Sin embargo, implica muchísimo más. Es más, planeo hacer después una clase de los pactos. Tenemos el pacto de redención, el pacto de obras, pacto de gracia, las diferentes dispensaciones del pacto, el pacto adámico, el pacto con Abraham, Isaac, Jacob, el pacto con Noé, antes de estos tres patriarcas que acabo de mencionar, el pacto davídico. Hay muchos tipos de pactos y engloba una teología, una doctrina un poco más profunda, pero entiéndase que aquí en la Biblia se organizan dos grandes pactos, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Ahora, ¿cuál es este Antiguo Pacto? El Antiguo Pacto es ratificado entre Dios y la nación de judía, y aquí tenemos los pactos con Abraham, Isaac, Jacob, Israel, que engloba la nación judía, y pues diferentes referencias bíblicas si gustan checarlas. El Nuevo Pacto no es más que el cumplimiento de muchas otras promesas que se hicieron en el Antiguo Pacto, donde pues vemos el protoevangelio, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, donde Dios promete que Satanás iba a ser aplastado, iba a ser derrotado por la simiente de la mujer. El Nuevo Pacto es renovado bajo el régimen del Evangelio, cumpliendo las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Pacto y que es cumplido en Cristo, conformado por la sangre de Cristo. Y aquí vemos otras diferentes referencias bíblicas al respecto. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? El propósito de las Escrituras, como dice la Biblia en segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 15, es hacer sabias a las personas para la salvación. Dice segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, la escritura o el propósito de la escritura lleva a los lectores al perdón divino y de ese modo a una comunión, a una relación personal entre la criatura y el Creador. Dice la Biblia, y esta es la vida eterna. Dice a Jesucristo, que te conozcan a ti, al referirnos al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el propósito de la Biblia. Funciones de la Biblia. Tenemos diferentes funciones de la Biblia. Una de ellas es que trae convicción de pecado. Nosotros al leer la Biblia, el Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo constriñe nuestro corazón, nos muestra cuán pecadores somos, cuán indignos somos, cuán profanos, depravados, malditos somos, apartados de Dios, y cuán santo, puro, bueno, soberano, toda esa, el ser que subsiste en sí mismo, el Dios trino, el Dios soberano, cuán santo es, cuán bueno es, y que nosotros no somos santos, y nos damos cuenta de esa brecha, ese abismo que hay entre nosotros y Dios a causa de nuestro pecado, y nos quita todo orgullo, mata de un golpe todo el orgullo que pueda haber entre nosotros, mata toda esperanza de salvación por nuestra propia cuenta, nos muestra cuán incapaces somos de acercarnos a Dios y que la única forma de salvarnos es a través del sacrificio de Jesucristo. Y ahí lo vemos, Romanos 3:20, Gálatas 3:22 al 25, Hebreos 4:12 al 13. Esa es una función de la Biblia, trae convicción de pecado. Corrige, la Biblia nos corrige y nos instruye, nos enseña quién es Dios, quiénes somos nosotros, nos edifica, corrige al pueblo de Dios, a nosotros los creyentes, a nosotros su grey. Dios nos instruye, nos edifica también por medio de pastores, de maestros que Él ha puesto en su iglesia para que nosotros los creyentes, a través de un estudio diligente de la palabra, podamos crecer y madurar espiritualmente. Josué 1:8, nunca se aparta de tu boca este libro de la ley. Salmo 119. El Salmo de 119 es el salmo más grande del libro de los Salmos, y habla muchísimo acerca de los juicios de Dios, acerca de la palabra de Dios, de cuán importante es para nosotros. 1 Corintios 10, Efesios 4,
11 al 12, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, soplada divinamente por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Más funciones de la Biblia. La Biblia nos da crecimiento espiritual. Mientras la palabra de Dios se injerta, mientras la palabra de Dios se va moldeando en nuestra mente, crece en nuestro corazón, produce una cosecha. Produce fruto. Y eso lo vemos en Marcos 4, 1 al 20, Santiago 1, 22 al 25. La palabra de Dios hace que nosotros perseveremos, trae perseverancia. El Espíritu Santo que habita en nuestros corazones nos anima y nos fortalece cuando estamos o atravesamos circunstancias difíciles, cuando estamos en medio de la tormenta, en medio de la tentación, en medio de diversas circunstancias, de pruebas. El Espíritu Santo nos anima, nos fortalece, trayendo a nuestra mente, recordando, fortaleciéndonos, depositándonos en todas aquellas promesas que Dios ha traído, que Dios nos ha bendecido con ellas, recordándonos todas aquellas promesas que Dios tiene para nosotros en su palabra. La Biblia trae gozo y deleite. Como decía el salmista, en la ley de Dios está la delicia y el gozo, la dulzura, para todos aquellos que con diligencia y anhelo buscamos a Dios revelado en su palabra. Y quisiera leer el Salmo 19, del versículo 9 al versículo 10. Dice lo siguiente: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. La Biblia trae gozo y deleite a nuestras vidas. La Biblia es, ahora sí, sola escritura, la suprema autoridad en doctrina y conducta. ¿Por qué doctrina y conducta? La Biblia nos enseña qué creemos nosotros como cristianos. La Biblia es todo el consejo de Dios, desde principio a fin, inspirada. Y nos dice qué creemos. ¿Por qué creo que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué creo que Jesús es Dios? Porque la Biblia dice, Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La Biblia, yo creo en la Trinidad, porque la Biblia lo dice, 1 de Juan capítulo 5, versículo 7. Creo que el pecado está más, Romanos, los primeros 3 capítulos, y me separan de Dios. Creo que soy salvo por la gracia, por medio de la fe, Efesios capítulo 2. Creo que soy justificado por la fe, Romanos capítulo 5, versículo 1. La Biblia me enseña qué creo y también cómo debo comportarme. Están ahí, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. No tener dioses ajenos delante de Dios, no hacer imágenes de lo que hay en el cielo o en la tierra, no robar, no mentir, no cometer adulterio, no codiciar, no matarás. La Biblia es nuestra autoridad suprema en conducta, como lo acabamos de ver, y también en creencias, en doctrina. Lucas 10, versículo 26, Lucas 24, 44 y 45, Juan capítulo 10, versículo 35, 2 Timoteo 3:16, 2 Timoteo 4, versículo 1 al 2 y segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Y me encanta esta frase del autor John Scott: la escritura es el cetro real por el cual el Rey Jesús gobierna a su iglesia. Ahora que tenemos aquí una pequeña cronología de sucesos bíblicos y libros bíblicos. Es bien interesante, comienza en Adán. El HMT significa hace mucho tiempo, no podemos datarlo. Sin embargo, no hay duda que Adán y Eva fueron personajes históricos. Tenemos Adán, tenemos Noé, tenemos el llamamiento de Abraham, tenemos el éxodo cuando salen de Egipto, el comienzo de la monarquía con Saúl, el reinado de David, el reinado de Salomón, la división del reino que le toca al hijo de Salomón, el exilio asirio, el exilio babilónico. Después vienen ahí los profetas, viene Jeremías, viene el profeta Daniel, el periodo persa, la finalización del segundo templo, Nehemías y Esdras cuando vuelven de la diáspora, cuando vuelven del exilio y reconstruyen el templo, Malaquías, el periodo intertestamentario, como les decía al principio, el nacimiento de Jesús, el ministerio de Jesús, su crucifixión, la escritura del primer libro del Nuevo Testamento y la escritura de Apocalipsis, de la Revelación Joanina, que es el último libro escrito del Nuevo Testamento, y es ahí cuando
el canon se cierra, la revelación se cierra. Génesis a Apocalipsis, todo es palabra de Dios, todo es inspirado por Dios. Cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, Dios abre su boca. Cuando nosotros leemos lo que dice la Biblia, Dios habla. Y finalmente aquí estas dos pequeñas fuentes consultadas, el libro de Robert Plumer y la concordancia temática de Carlos Bransby. Es importante, hermanos, volver a la Biblia. Es importante que tengamos una relación estrecha con nuestra Biblia, con Dios. Debemos de estudiar más la Biblia porque entre más la estudiamos, más conocemos a Cristo, más conocemos a Dios, y entre más lo conocemos, más le amamos. Tristemente se ha perdido hoy el respeto, la reverencia por un estudio diligente de la Biblia. Decía el príncipe de los predicadores que hay suficiente polvo en algunas de las Biblias que se puede escribir con el dedo la palabra condenación. Hay que volver a la Biblia, hermanos. Hay que volver a la Biblia. Decía un predicador, antes de la Reforma había un altar sin Biblia. Después de la Reforma, un púlpito con Biblia. El día de hoy, desgraciadamente, el púlpito y la Biblia estorban para el show dominical, donde quitamos el púlpito, quitamos la Biblia, ponemos un escenario, luces, música bonita para llegar a los sentimientos y las emociones de gente carnal. No debe ser así. Tenemos que volver a la Biblia, tenemos que seguir proclamando sola escritura, tenemos que seguir como cristianos, como creyentes, meditando en la palabra de día y de noche, como dice el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella, en la ley de Dios, medita de día y de noche. Volvamos a la Biblia, volvamos a lo que Dios nos dice a través de su palabra inspirada, centrémonos en la Biblia. Vivamos la Biblia, vivamos la Biblia. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado el video, esta pequeña y breve clase. Vendrán muchas más de estas. Suscríbanse, denle un me gusta, compartan el video y que el Señor añada sobre ustedes su bendición. Muchas gracias.